queridos amigos? El día de hoy tenemos un tema muy interesante y bueno, nos vamos a adentrar acerca de la filosofía platónica. Y pues bueno, recuerden que todos estos programas van encaminados al buen ser, a la conciencia, el cómo vivir de una mejor manera, pero principalmente pues que ahora sí, Paquito, que desde hace milenios o siglos nos han dejado una serie de enseñanzas, varios pensadores, varios filósofos, y bueno, en la actualidad creo que se ha distorsionado mucho el tema del buen ser, de lo que es la conciencia, del buen vivir, hombre, de la ética, de la moral, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a adentrarnos a este temazo con nuestro querido profesor Paco Gallardo. Y pues bueno, bienvenido, Paquito. Muchas gracias, este viernesito que está un poquito fresco, pero bueno, vamos a iniciarlo. No, muchas gracias, Fer, y gracias de nueva cuenta a tu audiencia. Bueno, ya hace un par de semanas estuvimos hablando un poquito acerca de Sócrates. El día de hoy vamos a hablar acerca de el que probablemente fue su alumno más sobresaliente, su alumno más avanzado, que fue Platón. Como yo te comentaba en el corte, me gustaría que abordáramos el pensamiento de estos autores de tal manera que nos dijeran algo para los tiempos que estamos atravesando. Yo estoy convencido de que tanto Sócrates como Platón y como Aristóteles pues tienen un mensaje poderoso que sería preciso atender. De Platón me gustaría empezar diciendo que su nacimiento constituye un poco un enigma. No se sabe a ciencia cierta si él nació en la ciudad griega de Egina o si nació en Atenas. No sé qué tan relevante sea determinarlo, solo lo menciono como un dato curioso. Y también me gustaría mencionar de entrada que el nombre de Platón con el cual ha pasado a la historia no era en realidad su nombre original. Él se llamaba Aristócles, pero posteriormente sus amigos lo apodaron Platón por su constitución física. Nos cuentan sus biógrafos que Platón era un hombre que tenía una cintura muy estrecha y una espalda muy ancha. Entonces el sobrenombre de Platón quiere decir el hombre de las espaldas anchas. De Platón también sabemos que él venía de una familia acomodada, una familia económicamente desahogada, que había tenido algunos miembros que con carreras sobresalientes, sobre todo en el campo de la política. Platón tuvo dos hermanos que se llamaban Glaucón y Adimanto. Ambos se dedicaron a la política, fueron parte del denominado partido aristocrático, y Platón, aunque pudo dedicarse a la política por estos referentes familiares tan cercanos, pues decidió dedicarse a la filosofía, y es así como lo recordamos, ¿no? Como un filósofo, discípulo de Sócrates. Hay que señalar, creo que es importante también, que el inicio de Platón en la filosofía fue en realidad relativamente tardío. Platón empezó escribiendo en realidad obras de teatro con un maestro de nombre Cratilo, al cual siguió hasta aproximadamente los 20 años. A los 20 años conoció a Sócrates, lo escuchó hablar y quedó muy impactado por el discurso filosófico de Sócrates y comenzó a seguirlo. Por esa razón, él, que había entrenado su pluma escribiendo tragedias griegas, obras de teatro, pues digamos que se dedicó a exaltar la figura de Sócrates de una forma bastante particular. Hay un texto, nada más lo menciono como dato curioso, de un cómico griego que se llamó Aristófanes y que se llama Las nubes. En esta comedia, Aristófanes presenta a Sócrates
con un perfil muy cercano al que aparentemente tuvo en la realidad. Un hombre bajo de estatura, rechoncho, de una actitud pues un poquito cómica, ¿no? Platón en los diálogos socráticos, las obras que le dedica expresamente a Sócrates, lo pone de una manera muy diferente, ¿no? Lo pone como un hombre valiente, un hombre incluso apuesto, un hombre inteligente, sagaz, astuto. Es decir, Platón, a la hora de presentar a Sócrates, retira prácticamente todos sus defectos, ¿no? Todo lo negativo, claro. y lo deja precisamente como un gran maestro. Por eso el Sócrates de los diálogos socráticos, lo hemos dicho ya varias veces en estas emisiones, Fer, pues está a la altura de Confucio, de Buda o de Jesús de Nazaret, porque la imagen de Platón, la imagen que le da Platón es una imagen depurada, es una imagen purificada, ¿no? De Sócrates. Paco, quiero hacer un paréntesis. Dime. ¿Qué te parecería si te dijera que en algún texto, y no solamente en algún texto que ya después te lo pasaré, sino también otros maestros han comentado que si nos metemos en el tema, que ahorita no es un tema como tal, pero para hacer un paréntesis de la reencarnación, se comenta que Jesús, una vida, vamos a decirlo, una de sus vidas fue como tal Sócrates. Entonces es un dato súper interesante, porque digo, tampoco me quiero adentrar en el tema de Jesús de Nazaret, pero adopta también como mucha filosofía o enseñanzas de Sócrates. Pero bueno, era un dato solamente ahí curioso. Es interesante, Fer, en la medida que, bueno, existen más o menos 4 siglos entre la vida de uno y de otro. Claro. Yo no sé, no podría yo asegurar que es como tal una reencarnación o como un avatar. Podría ser, puede ser. Ha habido a lo largo de la historia, ha habido conciencias iluminadas, ha habido conciencias que a través de su pensamiento, a través de sus ideas, han encauzado a grandes multitudes, sin duda. Ellos dos en ese sentido parece que están en la misma sintonía, claro. Parece que están en la misma sintonía. O también podría ser, Fer, no sé, pues simplemente que Jesús de Nazaret haya conocido la filosofía griega, ¿no? Que a mí me parece que es absolutamente posible. En alguna ocasión creo que lo comentábamos, en los denominados evangelios canónicos, los 4 evangelios que aparecen en la Biblia, la mayor parte de la vida de Jesús no la conocemos. Claro. ¿No? Nosotros conocemos cómo nació, cómo sus padres tuvieron que huir pidiendo posada precisamente para evitar el infanticidio que había mandado Herodes, ¿no? De los niños menores de 2 años. Nosotros así conocemos a Jesús, ¿no? o la historia de su vida, así lo empezamos conociendo. Luego a los 12 años resulta que le está dando cátedra a los sacerdotes saduceos del templo. Tanto María como José lo pierden de vista, y cuando lo encuentran lo ven un niño de 12 años siendo un especialista en la filosofía judía. Pero ahí se suspenden sus registros biográficos y 30. Lo volvemos a encontrar hasta los 30, ya prácticamente en la recta final de su vida. ¿Qué hizo Jesús en ese tiempo? Es algo que nosotros no conocemos, pero me parece que es bastante probable pues que haya estudiado filosofía griega. De hecho, el cristianismo, Fer, no me quiero adentrar mucho en eso, pero el cristianismo comenzó a hacerse famoso en el mundo clásico utilizando el platonismo, el neoplatonismo, para ser más específicos, ¿no? Sí. Por eso muchas veces se ha dicho que el cristianismo es una reescritura del platonismo, ¿no? Porque cuando uno lo revisa hay muchísimas similitudes, hay muchas cosas que se parecen. Entonces, haya sido una reencarnación o simplemente un estudioso de su obra, lo que nosotros sí encontramos, Fer, en el pensamiento de Jesús
pues son estos sedimentos del pensamiento socrático y platónico, ¿no? Sedimentos que muy probablemente le llegaron, insisto, a través de Platón. Porque si Platón no hubiera escrito los diálogos socráticos, muy probablemente la doctrina de Sócrates se habría desvanecido. Sí, se hubiese perdido. Los antiguos romanos, Fer, tenían una máxima, una sentencia, un aforismo que decía verba volant, scripta manent. Es decir, la palabra vuela, verba volant, pero la escritura permanece, ¿no? Lo que se dice, si no se pone por escrito, muy probablemente se difumina. Entonces, probablemente eso habría pasado con el pensamiento de Sócrates. Afortunadamente, Platón consideró tan relevantes sus ideas que se dio a la tarea, ¿no?, de darles una forma escrita de una manera escrupulosa y aparentemente apegada a la realidad. Entonces, antes que Jesús de Nazaret, pues Sócrates ya nos enseñó, ¿no? Y Sócrates y Platón ya nos enseñaron sobre el valor de la amistad, ya nos enseñaron sobre el valor del amor, ya nos enseñaron sobre el valor del perdón, ¿no es verdad? En la emisión pasada, Fer, como recordarás, nosotros hablábamos de cómo Sócrates se negó a escapar de la pena capital precisamente por ser coherente. Tú despedías así la sesión pasada, ¿no? Para que una persona conserve su salud anímica, Fer, tiene que haber coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Esos valores tienen que estar alineados, porque si una cosa está aquí y otra cosa está acá y otra cosa está acá, o sea, pronto nos volvemos un caos. A Sócrates le importaba mucho eso, ¿no? El valor de la coherencia y del bien hacer y del bien comportarse. Esto se encuentra mucho en el cristianismo, ¿no? Esto se encuentra mucho en el cristianismo, la idea de que el gran valor es una conciencia sana, es una conciencia despierta, es una conciencia que está en contacto frecuente consigo misma. Pero, insisto, el canal de transmisión fue Platón, ¿no? Fue Platón. Los diálogos socráticos, Fer, que Platón escribe a manera de guiones teatrales, tratan muchos temas y generalmente presentan a Sócrates hablando con alguno de sus contemporáneos sobre algún tópico diferente. Por razones de tiempo y por razones de espacio, pues no podemos hacer un análisis detallado de cada uno de los diálogos socráticos. Pero si te parece bien, dado el enfoque del programa, esto que hablábamos del buen ser, el buen vivir, la conciencia, me gustaría hacer una selección de algunos cuantos que considero que transmiten un mensaje importante para nuestros tiempos. El primero del que me gustaría hablar, Fer, se llama Lisis, o de la amistad, ¿no? Lisis o de la amistad. Es un diálogo en el que Platón presenta a Sócrates hablando con una persona de nombre Lisis en torno a la naturaleza de la amistad. Como tú sabes, Fer, mi trabajo habitual pues, es ser maestro y convivir con chicos que oscilan entre los 16 y los 18 años. Escuchándolos a ellos, Fer, y no sé si nuestra audiencia se puede identificar con esa realidad, ellos me dicen que ellos consideran que nunca ha habido una generación tan solitaria como la nuestra, ¿no? Que las redes sociales han introducido una especie de paradoja que te permite estar en contacto con un amigo de Colombia o de Venezuela o de Argentina, pero te desconecta por completo de la persona que tienes a un lado, ¿no? Eso me lo han dicho ellos. Y que entonces ellos consideran que los vínculos afectivos que tienen con el mundo son muy endebles, son muy frágiles, porque dependen generalmente de sus dispositivos móviles.
Y falsedad también. Y falsedad. Y falsedad, Fer, porque, bueno, hasta hace poco tiempo, en nuestra generación, por ejemplo, no me dejarás mentir, cuando las personas, por ejemplo, contraían matrimonio, generalmente lo hacían con personas que conocían en su colonia o en su barrio, ¿no? Y había un contacto personal, un contacto físico, y había un conocimiento probablemente más profundo. Sí. Ahora ya los medios, los más media, como se les llama, pues ya juegan un papel en el que parece que intervienen en la forma como se van armando las relaciones interpersonales. Entonces muchas veces el valor de la amistad y el valor del amor, o el valor de la honradez o de la valentía, parece que nos llegan de forma un poco distorsionadas. Y yo siento que Lisis, o de la amistad de Platón, pues tiene este mensaje poderosísimo, Fer. Porque básicamente lo que Sócrates dice por vía de Platón es que la amistad siempre nos tiene que mejorar, ¿no? O sea, como seres humanos. La amistad, por principio de cuentas, Fer, no puede ser un bien masivo. Es decir, por naturaleza no podemos tener muchos amigos. Podemos tener muchos conocidos, podemos tener mucha gente que nos cae bien, pero lo que es un amigo generalmente es un tesoro restringido, es un tesoro de pequeñas dosis, ¿no? Otra cosa, la amistad requiere, Fer, por completo de la erradicación de la envidia, ¿no? Que eso es un sentimiento que, aunque no lo reconozcamos, está muy presente en la actualidad, ¿no? La amistad no tolera envidias. Así es. La amistad requiere forzosamente de que tú, como amigo de una persona, seas capaz de sentir su dolor, así como de alegrarte por sus triunfos y por sus éxitos. Porque cuando no existe ese nivel de empatía, eso no es amistad. Se le puede llamar de otras formas. Conveniencia, asociación, claro. Alianza, lo que tú quieras. Pero no es una amistad propiamente dicha, ¿no? Una de las cosas que plantea ahí Platón, y que a mí me parece muy interesante, Fer, es si la amistad, para darse o para configurarse, requiere de una similitud de caracteres o de temperamentos, o si requiere más bien de lo contrario. Es decir, si las personas se llevan mejor en la medida que son diferentes o en la medida que son iguales. La mayoría de los diálogos socráticos, y Lisis, o de la amistad, no es la excepción, tienen finales aporéticos, así se les llama en el terreno de la filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Que son finales que terminan en aporías, es decir, son finales que no se resuelven, ¿no? Son finales que no te dan como tal un final ya hecho. Más que una solución, digamos que lo importante de los diálogos socráticos es el camino de la reflexión, ¿no? Eso es muy importante y eso hay que entenderlo muy bien. Entonces, al final, Sócrates y Platón no dan una receta, pero hacen un ejercicio de reflexión muy interesante, en el cual dicen, Fer, que en realidad el hecho de parecerte o de ser diferente al otro es una cuestión secundaria. O sea, la amistad puede existir siempre y cuando haya una buena voluntad y haya una buena fe, ¿no? Una cosa que también a mí me parece importante rescatar es lo que comenté al principio, que la amistad tiene que ser una relación que nos mejore. Si la amistad nos vuelve peores de lo que somos, eso también tiene que recibir otro nombre, ¿no? La amistad nos tiene que mejorar. Y por eso Sócrates le recomienda a Lisis que siempre elija a sus amigos, sepa elegir a sus amigos,
y que de preferencia, Fer, siempre elija a gente más guapa, que siempre elija a gente más inteligente, que siempre elija a gente más exitosa. ¿Por qué razón? Porque en la medida de que tú te rodeas de personas sanas, de personas que tienen ganas de vivir, de personas que han trabajado en sí mismos, ¿sí? Tú vas a poder adquirir de ellos esos insumos y mejorar la versión que existe de ti. Por el contrario, si tú vas a sacar a tus amigos de las alcantarillas, literalmente, pues tarde o temprano van a empezar a arrastrarte, ¿no? La amistad requiere de la admiración, Fer. El primer paso para la amistad es la admiración. Eso déjame nada más meter un poquito de mi cosecha. Yo siempre digo que yo me considero un hombre muy afortunado en la medida que la vida me ha presentado a gente que es mucho mejor que yo en muchos ámbitos. Y siempre he tratado de seguir a esa gente porque antes de hacerlos mis amigos, siempre los he admirado primero, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, señalar eso, ¿no? Y sobre todo un mensaje importante para la juventud. Es decir, sepan elegir a sus amistades, a sus amigos, porque ustedes pueden hacer un proyecto de vida que parece que va viento en popa, les va bien en la escuela, todo va bien, pero si se rodean de malas personas, todos esos éxitos pueden empezar a colapsar y a retroceder. Entonces hay que saber elegir eso. Eso por el lado del ISIS, ¿no? O de la amistad. Otro diálogo que me gustaría rescatar, Fer, si me lo permites, pues es el banquete. Es uno de los diálogos más famosos, de los diálogos socráticos más famosos de Platón. También le recomiendo mucho a tu audiencia pues que lo busque sin ningún problema, lo encuentre en internet. Es un diálogo un poquito extenso, de hecho es de los más extensos, probablemente el más extenso de Platón, pero también es el que tiene más calidad, podríamos decir estética o artística, porque literalmente uno lo lee y uno tiene la impresión de que estás viendo una representación teatral. El contexto de esta obra, Fer, es que uno de los personajes acaba de ganar un concurso de poesía. Entonces, para festejar, se organiza un banquete, o como los griegos le llamaban, un simposio. Entonces, se reúnen 6 pensadores, entre los cuales está Sócrates, por supuesto, y empiezan a compartir los alimentos. Cuando terminan de comer y de beber, bueno, de hecho no terminan de beber porque ellos siguen bebiendo, ellos hacen una especie de sobremesa, pero una sobremesa muy prolongada. Y por azares del destino, Fer, en esa conversación que los congrega, pues sale a flote el tema del amor. Y en el tema del amor, nosotros lo que vemos, pues es lo que piensan estos 6 personajes. No voy a entrar mucho en detalles porque también me tomaría mucho tiempo, pero hay unas versiones muy bonitas que nos transmiten estos comensales. Uno de estos comensales es Aristófanes, precisamente el comediante del que hablé hace unos minutos. Sí. Él está sentado en la mesa y cuando le preguntan, oye, Aristófanes, ¿nos podrías decir, según tu particular punto de vista, de dónde procede el amor? Aristófanes, que tiene una mente literaria, un cerebro literario, da una versión muy linda que me gustaría compartir brevemente. Claro, adelante. Él dice, Fer, que en el principio de los tiempos los seres humanos no estábamos divididos en 2 sexos, no éramos hombres y mujeres, sino que éramos andróginos, ¿no? Él lo menciona así. La palabra andrógino
está compuesta de dos lexemas griegos, andros, que quiere decir varón, y gine, que quiere decir mujer, ¿no? De ahí la palabra ginecología, por ejemplo. Nuestra anatomía era diferente porque no teníamos una sola cabeza, sino que teníamos dos. No teníamos solamente dos brazos, sino que teníamos cuatro, y también teníamos cuatro piernas. Cuenta Aristófanes que éramos más fuertes, éramos más inteligentes y éramos más valientes. Y en algún momento, gozar de todas estas virtudes hizo que los andróginos se volvieran soberbios y arrogantes. Entonces decidieron escalar el monte Olimpo. En la mitología griega, el monte Olimpo era, digamos, el promontorio orográfico más alto de toda la Hélade, de toda la antigua Grecia. Y entonces las personas imaginaban que los dioses griegos, vivían en su cúspide. Aristófanes dice que los andróginos quisieron escalar el monte Olimpo, llegar a la cúspide y destronar a los dioses. Entonces lo que sucedió en ese momento fue que Zeus, que era el dios del rayo y del trueno, el más importante del panteón griego, tomó un rayo, lo arrojó hacia abajo cuando se dio cuenta de lo que pretendían hacer los andróginos y los dividió por la mitad. Los andros, los varones, los hombres, quedaron un lado heridos y en otro lado quedó la gine, ¿no? Las mujeres. Aristófanes cierra su relato diciendo que a partir de ese momento los hombres y las mujeres se buscan arrastrándose heridos, tratando desesperadamente de encontrar a su otra mitad, a su complemento, ¿no? Una historia muy interesante. Cada uno dice, ¿no? Su versión sobre lo que es el amor. Pero me gustaría señalar, en principio de cuentas, que nosotros conservamos una expresión un poco imprecisa de lo que es el amor platónico. Cuando nosotros en la época contemporánea hablamos de un amor platónico, generalmente nos referimos a un amor irrealizable o a un amor imposible. El amor que plantean Sócrates y que plantea Platón como autor de la obra no es precisamente eso. Es decir, no es que tú ves a alguien que te gusta y que por alguna razón no te le puedes acercar y no puedes consumar tu sentimiento con él. No es eso, eso es más bien como un significado cultural, o mejor dicho, un significado popular. Claro. El amor platónico, tal como aparece en el banquete, tiene que ver más bien con la profundidad del amor. Sócrates no era una persona atractiva, no era una persona físicamente bella. Además, se nos suele presentar como un pensador geriátrico, literalmente. Sócrates murió a los 71 años y en el banquete tenía ya más o menos esa edad. Entonces el cuerpo de Sócrates no era un cuerpo como los que presentaba, por ejemplo, la escultura griega. En el arte griego, Fer, hay una cosa que se llama el canon de Policleto. Policleto fue un escultor del siglo V a.C., de hecho contemporáneo de Sócrates, que hizo una escultura que se llama el Doríforo, ¿no? De un hombre, y se dice que esa escultura representaba las proporciones de la belleza masculina. Entonces, para que un hombre fuera considerado bello por los griegos, pues tenía que ser simétrico, su cuerpo debía contar con ciertas características. Eso es el canon de Policleto. Ese canon de Policleto, Sócrates no lo cumplía en lo más mínimo. Sócrates era, insisto, físicamente era poco agraciado, ¿no? Sin embargo, la belleza de su espíritu y la belleza de su inteligencia lo hacían una persona sumamente atractiva. Esa es la idea del amor platónico. El amor platónico tiene que trascender la superficie,
¿no? Lo que se ve a simple vista y tratar de llegar más allá. Hay que recordar que Platón tiene una obra muy extensa que se llama La República, en la cual Platón trata de examinar en términos generales cuáles son las características que debe cumplir un Estado para prosperar. Ahí en ese libro, Fer, además de tratar este tema, Platón también habla de su famosa teoría de las ideas. En eso nos quedamos pendientes. La emisión pasada dije que no quería desgastar ese tema. Sí. Básicamente lo que Platón señala en la República es que existen dos mundos, ¿no? El mundo terrenal, que es el mundo en el cual nosotros nos encontramos, en el cual se desenvuelve nuestro cuerpo material, nuestro cuerpo físico, sí. Y el topos uranos, o el mundo ideal, el mundo de las ideas, que es un mundo superior, al cual solamente pueden acceder nuestras almas. Según Platón, insisto, el ser humano está compuesto por estos dos elementos, el elemento material y el elemento espiritual. El primero es corruptible, el primero tiene una fecha de caducidad. Cuando el cuerpo muere, decía Platón, pues el alma se desprende de él, el cuerpo se corrompe, ¿sí? Pero el alma se va a ese mundo superior y ahí permanece con otras almas hasta que en esta dimensión nace otro cuerpo que es capaz de hospedar a esa alma. Eso es lo que Platón conocía, insisto, con el término de metempsicosis o la transmigración de las almas. Lo interesante de este punto, Fer, es que Platón dice que los seres humanos en estricto sentido no aprendemos nada nuevo. Quiero decir, ni siquiera nuestro aprendizaje del amor es algo nuevo, sino que todo el saber y todo el conocimiento ya está en nuestra alma. Ya está incluido, ¿no? Ya está incluido ahí porque nuestra alma ha pasado por muchas vidas y constantemente se ha vuelto sabia. De tal manera que cuando llega a nosotros, no llega vacía, sino que llega, podríamos decir, un poco adormilada, ¿no? Y lo que sucede en la vivencia cotidiana, dice Platón, es que nuestra alma, que ha estado presente en muchos cuerpos anteriores, se va despertando y va recordando, ¿no? Va recordando lo que ya sabía. Yo siempre les digo a mis alumnos que el término recordar, incluso en español castellano, etimológicamente es un término muy platónico, ¿no? Porque viene del lexema griego cordis, corazón, y del prefijo griego re, que significa volver a pasar. Recordar literalmente, Fer, significa volver a pasar por el corazón. Nosotros no aprendemos, solamente recordamos, volvemos a pasar por el corazón. Y en este sentido, a mí me gusta mucho, fíjate, un verso de un poeta argentino que se llamó Roberto Juarros. Tiene un libro de poemas, es como la compilación de toda su poesía, que se llama Poesía Vertical. Es un poema cortito, no recuerdo los primeros versos, pero el último siempre me ha parecido muy poderoso, porque Roberto Juarros dice que pensar en un hombre se parece a salvarlo, ¿no? Siempre que tú recuerdas a un ser humano, siempre que tú piensas en un ser humano, lo estás salvando del olvido. Y esa es como la gran manifestación del amor y la gran prueba de que el amor es un sentimiento que no termina con la muerte, sino que trasciende incluso las fronteras de la misma vida, ¿no? Ay, qué bonito. ¿No? Así es. ¿Cómo ves, Fer? Pues la verdad es que, híjole, al igual que Sócrates,
Paco, la enseñanza que nos deja, bueno, que finalmente es la enseñanza socrática, que nos deja Platón, finalmente habla del amor, de la moral, de la ética, del buen vivir, del buen ser, de la conciencia. Y estos temas, híjole, la verdad es que es importante resaltarlos. ¿Por qué? Porque si nos vamos por el tema del amor, ahorita cuántos amores superfluos vemos. Sí. Porque ves una cara bonita, porque ves un cuerpo estético, porque te crees la historia de lo que te están diciendo a través, vamos a ponerlo en una red social, ¿no? Cuando justamente no es enamorarse del físico, pues qué padre, ¿no? Sería eso. Es trascender más allá de quién eres tú, qué piensas, qué te gusta, qué no te gusta, qué herida tienes o qué heridas tienes, ¿sí? Y cómo poder ver a través de toda esa lista, vamos a decirlo, pues el amor, ¿no? En esencia y no con el juicio, porque también, híjole, se está distorsionando completamente el tema de lo que es el amor, lo que es amar, lo que, o sea, incluso hasta se va por un tema de posesión, un tema de celo, un tema de control, entre otras tantas cosas. Entonces, creo que sí es importante, como tú hablas del amor, de la amistad, ni el amor ni la amistad como tal en un ser va a ser a través de la envidia, ni de la posesión, ni del control, ni del celo. Al contrario, va a ser todo lo, pues ahora sí que todo lo contrario a esto, ¿no? Y la verdad, Paco, es que también en el tema de la amistad que tú abordas, o que abordaste hace un momento, pues siendo sinceros, ¿cuántas amistades son por un interés, por un ratito, porque vi algo en esa persona que no me gusta y lejos de beneficiar le voy a perjudicar? O cuántas veces, y que tristemente entregas una amistad y la persona lo que hace es literal añicos, tirarlo y hablar detrás de, en lugar de afrontar la situación directa, concisa. Entonces tú acabas de decir cosas muy, muy interesantes acerca de estos grandes pensadores y que es importante retomarlo hoy en día. Fíjate que, bueno, me quedé pensando ahorita que ponías esos matices entre la amistad y el amor. Hay una entrevista que le realizan a Jorge Luis Borges, este escritor argentino, en un programa que se llamaba Fondo, un programa de los 70 de la televisión española, y le preguntan sobre qué opina acerca de la amistad y del amor, y Borges da una respuesta que a mí siempre me ha parecido muy certera. Él dice que aunque la amistad y el amor tienen una relación clara, ¿no? La amistad puede evolucionar en amor, por supuesto, pero guardan sus diferencias. Una de las diferencias, perdón, Fer, que yo creo que son muy claras entre un tipo de relación y otra, dice Borges, es que el amor requiere de cercanía y de frecuencia, cosa que la amistad no. Tú puedes ser amigo de una persona que vive en el otro lado del mundo y puedes verte con él una vez al año. Yo, mi mejor amigo, siempre lo digo, pues vive en Copenhague, en Dinamarca, y solamente nos vemos en diciembre cuando él viene a México, y es mi mejor amigo, ¿no? No vino a mi boda, no lo invité a mi boda, se me olvidó invitarlo a mi boda, pero es mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo tenga un problema, él va a atravesar todo el océano Atlántico para estar aquí. Hay algo en nuestra relación que eso me lo dice. Entonces la amistad tolera eso, el amor no. Los amores a distancia generalmente fracasan por la misma razón, porque es una relación más estrecha que requiere de un cultivo más cercano. Otra diferencia que menciona Borges, que me gustaría subrayar, es que el amor puede tolerar ciertos desplantes,
que la amistad no tolera. Cuando hay una cercanía muy estrecha entre personas por razones evidentes, Fer, pues hay más conflicto. Si tú tienes 2 peces beta en peceras separadas, pues nunca van a entrar en conflicto. Pero si los ingresas en una misma pecera, uno se va a comer al otro. Pasa lo mismo con los seres humanos. Si tú vives en un lado y otra persona vive en otro lado, probablemente el conflicto no se va a dar, y en la amistad eso es difícil. Por eso es que cuando en la amistad hay una falta de respeto o cuando hay algún desplante, la amistad en ese sentido se puede romper y no regresar, ¿no? El amor por la cercanía, por la estrechez de la relación, puede tolerar hasta ciertos puntos sanos ese tipo de desavenencias, porque el amor conoce vías de reconciliación que la amistad no reconoce, ¿no? Son temas muy interesantes, Fer, y yo siempre digo, ¿no?, que en realidad uno es los amigos que uno tiene, uno es los amores que uno tiene, y reitero lo que había dicho, yo pienso que el primer peldaño, tanto hacia la amistad como hacia el amor, es la admiración. Antes de ser amigo o antes de ser amante, uno es un admirador, y uno en ese sentido tiene que saber muy bien a qué personas deja ingresar a la propia vida y a cuáles trata de mantener a raya. Claro, totalmente, Paco, muy cierto. Pues Paquito, el día de hoy yo creo que cerramos con este pensamiento que nos acabas de dar. Te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición y sobre todo tu conocimiento. Y pues bueno, nos estamos viendo muy pronto para seguir hablando acerca de Aristóteles y de Jesús de Nazaret. Pues bueno, querida audiencia, nos vemos el próximo viernes. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias, Paquito. Nos estamos viendo. Hasta pronto.